A ver, les decía que Hunter Biden acompañó a su padre en el viaje a Irlanda, ahí lo presenta en público, ¿no? Sin ningún problema. Justo cuando un taquígrafo, un estenógrafo, le decía de la Casa Blanca, dice que está dispuesto a declarar sobre las conversaciones comprometedoras que escuchó supuestamente en el Air Force Two. Entonces era vicepresidente Biden. Dice que estaba hablando de negocios energéticos en Ucrania que iban a favorecer la compañía de la que su hijo formaba parte de la junta directiva. Esto es para empezar, ¿no? La discusión y el análisis de lo que está sucediendo. Nos acompaña la doctora Isadora Velázquez, que es abogada de inmigración, por si usted tiene algo que consultarle, pero es analista demócrata también. Tengo que traerle un día como abogada de inmigración. Como lo que quiera, ¿Sí? con mucho gusto. Mucho gusto, de verdad, doctora. Y Jaime Flores, portavoz hispano del Partido Republicano. No me voy a poner de su parte, a pesar de que hicimos un programa de radio en el que nos divertimos mucho a principios del siglo. Exactamente. Fue tremendo. A ver, este tema del hijo persigue al presidente, sin embargo, él lo presenta en público, lo lleva de viaje, no parece sentirse incómodo, ¿no? Es interesante porque hemos hablado, bueno, yo por lo menos he mencionado como el Departamento de Justicia no ha dicho que no dejó de investigar a Hunter Biden. El que no se haga público, que no sea algo que hablemos regularmente, como ahora se está mencionando en Fox News, no quiere decir que se esté ignorando. Obviamente esta persona va y menciona que el FBI lo está ignorando, veremos, pero sí es algo que sigue ocurriendo en la investigación a Hunter Biden. Aún así, como bien mencionas, Cabo, el presidente no se aleja de su hijo. El viaje a Irlanda fue interesante porque en parte sus raíces, se dice que por eso fue que lo llevó, para mostrar la unión familiar, las raíces de ambos. Viéndolo tal vez de manera objetiva, no debería tener en mente que tal vez no es, si alguien lo está siendo investigado, tal vez en mantener distancia te vienen bien, pero hay que entender que Biden tiene sus valores familiares que no puede dejar de un lado. Su padre perdió a otro hijo. De todas maneras, vamos a ver qué dice este empleado de la Casa Blanca, que es como un taquígrafo, o sea que se supone que tiene apuntadas todas las conversaciones. Se llama Mike McCormick, por cierto, ¿no? Jake Sullivan comes back and somebody asks him about fracking. His answer is, well, we're bringing a lot of American assistance over for fracking. Burisma was the direct beneficiary of that fracking. Hunter Biden was on the board of Burisma, and Joe Biden is bringing American taxpayer money to enrich that company and himself and his family. Y hay otro tema, además de este, y es que también Hunter Biden ejerció ciertas influencias para que se realizaran ciertos negocios con intereses irlandeses. De manera que esta visita a ese país donde él tiene contactos que de alguna manera estaban intentando beneficiar a través de sus contactos con el presidente. Se han contado 80 visitas de socios de Hunter Biden a la Casa Blanca cuando Joe Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos. Están claramente registradas en los archivos de la Casa Blanca. Hay toda una serie de pruebas que tienen que ver con correos electrónicos, inclusive un mensaje de voz que el mismo presidente le dejó a su hijo, diciéndole que iba a salir un artículo sobre él, que lo iba a tratar bien en un diario neoyorquino. Hay correos de voz, hay correos electrónicos, hay mensajes de texto, hay toda una serie de pruebas que demuestran no solamente que Hunter Biden estaba en cosas no lícitas, sino que además su padre, que lo ha negado varias veces, tenía conocimiento de las andanzas de su hijo Hunter. Lo preocupante acá es que estamos recibiendo la información acerca de este caso y nuevamente entiendo el Departamento de Justicia y que Garland desee mantener investigaciones privadas para no comprometerlas, pero al hacerlo nos vemos obligados a recibir la información por el media que hemos visto no solamente en esta administración, sino ya es algo histórico, que no siempre vamos a recibir todo lo que está ocurriendo. O sea, ocurre con Biden, ocurrió en su momento con Trump. Vemos detalles, pedazos, dependiendo de dónde le conviene y dónde se está mencionando. Y ese es lo que se le exige, a que no solamente no se politice lo que es el FBI, el Departamento de Justicia, pero al mismo tiempo que se puedan rendir cuentas de qué está pasando, porque si no, el media ya no tenemos esa objetividad que tienes tú, Cabo, cuando estás reportando. Yo me cuesta tanto, cada día más trabajo ser objetivo, porque las discusiones políticas nos involucran de mil maneras. No, lo digo en serio, ¿no? Sí. Es complicado. Pero con todo respeto, Isadora, ¿cómo vemos todo lo que está sucediendo con Trump?
A Trump lo vemos sí presentándose ante una corte. A Trump lo vemos 34 cargos. Pero lo Supuestamente vemos acusando de que es lo vemos, político y no viéndolo de una manera bueno, objetiva. Es lo mismo del otro lado. Pero no estamos viendo lo mismo con Hunter Biden. No estamos viendo Sí, a ver, es en el caso de exactamente Hunter lo mismo, Biden, la misma acusación, no la misma acusación en cuestión de cargos, pero la misma acusación de decir dónde está la pero base. no el mismo proceso, en la medida en que pocos meses antes de las elecciones del 2020 ya sabíamos lo del computador de Hunter Biden y los negocios que Hunter Biden tenía con rusos, con y el Departamento de ucranianos. Justicia que no es suficiente, ese es el problema, que no Por se eso, dice, pero no llegan, más- ¿por qué no es suficiente? ¿Qué es lo que tiene? No lo sabemos. Lo que está claro es que si la opinión pública hubiera conocido eso antes de las elecciones del 2020, el resultado de esas elecciones hubiera sido uno completamente Pero ahí es donde diferente. la historia nos traiciona, porque si vemos cuando Hillary, en su momento el FBI, que era considerado, si vamos a hacerlo político, en su momento era considerado un departamento republicano, al Comis tratar de ser objetivo y mencionar los cargos o la investigación en sí que podía tener contra Hillary, acusan que eso tuvo que ver. Al mismo tiempo, durante la campaña de Trump se argumenta que el mencionar estos cargos tiene que ver. ¿Desde cuándo es que está el límite de la objetividad que no estamos viendo en...? Pero es que a mí me parece que más que objetividad es cuestión de tiempo, es cuestión de oportunidad. Y a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de los documentos que encontraron, documentos clasificados que encontraron tanto en Mar-a-Lago como en la casa de Biden en Delaware, lo de Mar-a-Lago fue un espectáculo público con medios de comunicación, con cámaras y con todo lo demás. Y lo de Biden simplemente fueron sus abogados, el día que quisieron, lo hicieron como ellos quisieron y no hubo ningún Pero despliegue. nuevamente, la objetividad es lo que está faltando acá, porque agarramos el contexto de el media y lo que pasó en la redada, pero olvidamos la previa de dame los documentos y rehusarse a entregarlos. El detalle importantísimo que estamos ocurriendo en cómo estamos viviendo, en cómo recibimos nuestra información, no solamente con Hunter Biden, sino también con el presidente Trump, tratando de ser neutral, no es una manera objetiva y en parte se esconde detrás de un Departamento de Justicia, de una FBI que dicen que estamos investigando, no podemos compartir, y con liqueos innecesarios que llevan a una desinformación, sinceramente. Yo no dudo que Hunter Biden tiene que continuar esta investigación. Yo soy una persona que lo apoya porque me parece que todos debemos tener, nadie está por encima de la ley, aunque suene cliché, pero sí, el agarrar los detalles y decir esto es lo que está ocurriendo, me parece que en sí les hace más daño al país que favor. El mismo daño hace esconder esos detalles, ¿no? A mí me gustaría ir a una imagen de Biden en el Parlamento irlandés. Recordemos que Irlanda del Norte pertenece a Gran Bretaña y que vemos ahí, es un gran entusiasmo, ¿no? Y que esta es la Irlanda no solo independiente, sino republicana, quiere decir que es antimonárquica de alguna manera, de donde desciende su tatarabuelo. Algunos han dicho con ironía, ahora va a decir Isadora, que no soy imparcial, que es más popular allí que aquí. No, eso se mencionaba desde antes. Más, creo que es algo que hasta los mismos irlandeses están orgullosos. Ellos mismos han mencionado que tal vez ellos quieren más a Biden de lo que se quiere en los Estados Unidos, que él es más irlandés que Kennedy, o sea que las raíces van profundas. Es el cuarto presidente que habla en el Parlamento. Lo están aplaudiendo de ambos lados del pasillo, ¿no? Que ya eso no ocurre aquí, ¿no? Ajá, tanto de un lado como de otro. Ahora, de todas maneras, ustedes que conocen bien todo el trasfondo, yo sé que fue para los momentos en que se celebraron el aniversario de los acuerdos de paz de Viernes Santo, etcétera, pero de todos modos, ¿tú crees que en Londres ven con entusiasmo este acercamiento? Porque ha sido... Me parece que no, y me parece que no solamente vamos a tener ese problema en Londres, sino lo vamos a tener en Pekín también, en Beijing, pues en la medida en que nos estamos acercando tal vez un poco más de la cuenta y sin la medida necesaria a Taiwán, cosa que debemos hacer. Yo creo que Taiwán merece todo el respaldo del mundo civilizado y del mundo democrático, pero me parece que esto tenemos que hacerlo de alguna forma con un poco más de responsabilidad, sabiendo exactamente cuál es la reacción que van a tener. ¿Pero eso no ceder a los chinos? Ceder, yo no creo que sea necesariamente ceder, yo creo que de alguna forma es entender que pues todos cabemos en este mundo y todos tenemos que encontrar el punto en el que podemos convivir sin molestar a los otros, sin ofender a los otros. Aunque sin sea una dictadura comunista. Especialmente cuando es una dictadura comunista. Sí, pero con ese argumento pues mañana hay que empezar a darse besos con la dictadura de Cuba.
No necesariamente, pero sí de Que por alguna cierto, manera. ayer se reunieron, se dieron caricias, si no Para fueron eso besos, vamos, por lo menos es caricias. justamente a eso. Es eso justamente a lo que quiero llegar. Si vamos a tener ese tipo de relacionamientos, si vamos a tener ese tipo de acercamientos, vamos a tener que hacerlo con un cierto grado de responsabilidad. Para eso es la diplomacia, para eso son las organizaciones multinacionales, para eso existen todos estos mecanismos que nos permiten convivir en paz sin necesidad de estarnos odiando los unos a los otros. Sonaste demócrata ahí. Vamos a una pausa, acuerdo, vamos a estoy discutirlo de acuerdo. cuando regresemos. Ya. Vamos a discutirlo, volvemos ahora.